Bienvenidos nuevamente y obviamente nos quedamos un poquito cortos en la parte de ahorita y obviamente pues tuvimos una pequeña interrupción de un trimmer un poco imprudente. La gente tiene que buscársela. Malo que se las busquen en la hora que voy en vivo. Bien, seguimos. Obviamente pues como ustedes sabrán, la semana pasada la senadora María de Lourdes Santiago hizo un ataque al candidato de la gobernación del Partido del Pueblo Trabajador, Rafael Bernabe, aludiendo de que de la nada está apoyando la Junta de Control Fiscal. Yo por lo menos lo he dicho de esta manera en los medios, y es que obviamente pues quizás a veces, y a mí mismo me pasa en la emisora, que a veces pues la analogía, ¿verdad?, la manera en que a veces la línea que escogemos para explicar, ¿verdad?, a ciertos asuntos, pues obviamente pues a veces no es la más correcta, y a veces se presta pues para estas malas interpretaciones y que se saquen las cosas de contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se ha tratado recientemente dentro del Partido del Pueblo Trabajador, y no quiere decir que porque nosotros busquemos el bienestar del pueblo, quiere decir que eso se traduzca a apoyar la Junta de Control Fiscal. No. Legislar de una manera sana no es básicamente cooperar con la Junta de Control Fiscal. Porque ¿qué es lo que pasa? Si viene el 8 de noviembre y escogemos candidatos, los mismos candidatos, o sea, porque veo que no baja, no merma esta aberración mental del boicot electoral, y sigo viendo más personas haciéndose eco del mismo, cuando básicamente a esas personas se les está olvidando que la militancia del PNP y la militancia del PPD la base va a seguir votando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ellos van a seguir. Miren lo que está pasando ahora mismo con Alberto Bacó. Alberto Bacó, en este preciso momento, está cogiendo un chequecito de más. Porque todo el mundo ha dicho como que ese nombramiento, pero nadie se está poniendo a atacar la parte de que eso es un cheque adicional, aparte de ser el director, el secretario de la Oficina de Desarrollo Económico del Gobierno de Puerto Rico. O sea, básicamente Alberto Bacó está cobrando más dinero. Tenemos la esposa de Ura Joan Walker, tenemos puestos que han sido atornillados de última hora, la misma controversia del NALED, que obviamente parece que quienes producen el famoso pesticida y el BIT, estos son personas que tienen bastante y buen cabildeo, ya que vimos hasta inclusive a Barack Obama haciendo una insinuación muy cuidadosa, como que tengan cuidado con el Zika, tratando de inyectar miedo con el Zika. En Brasil hay problema con el Zika y nadie en Brasil está hablando del Zika porque no podemos interrumpir el deporte. Ahora podemos cancelar todo lo que tenga que ver con Puerto Rico, y mientras menos gente y nosotros podamos ahogar el flujo económico que pueda venir de parte del turismo, nítido, lo hacen. Ese es el problema que estamos teniendo ahora mismo, de que Estados Unidos básicamente es como que Puerto Rico no existe y existe el resto de la nada, existe el resto del mundo. Queremos una buena relación con Cuba, queremos una buena relación con Brasil, no vamos a ser como que los party poopers. Pero entonces miren, ahora mismo el equipo de la NBA está en un bote. Y obviamente no es que están en un bote porque sea un lujo, están en un bote porque también existe el pánico del Zika, pero obviamente no vamos a estarle dándole duro en el caso de Brasil, porque obviamente no queremos ser como los aguafiestas. Y esa es la postura que ha tomado actualmente el gobierno de los Estados Unidos. Cuando miramos hacia acá, cuando miramos fijamente hacia acá, podemos notar que en nuestro caso en particular, se coge y se hace toda esta cortina de humo a través de leyes nefastas y todo. Y obviamente esto se discutía también en los programas donde yo participo, de que todo este proyecto de la palguera, todas estas medidas nefastas que se han estado aprobando a nivel local recientemente, sirven como una cortina de humo. Mientras el gobierno de Estados Unidos básicamente tiene una campaña abierta utilizando el CDC, cuando el CDC se había interesado en temas de Puerto Rico. O sea, en el caso específicamente, aparte del CDC, o sea, el gobierno de Puerto Rico no está haciendo ni la más mínima gestión para defender a los ciudadanos. Entonces, esto es un mensaje que va más dirigido a la persona de a pie, a la persona que se tiene que fajar y básicamente raspar el caldero para sobrevivir día a día en la calle. Y esas personas a quienes yo me estoy dirigiendo en este momento son las personas que básicamente no tienen ningún tipo de participación activa dentro de ninguna militancia política. ¿Y qué es lo que pasa? Que si nosotros seguimos con este vaciloncito de PNP, PPD, entonces el MUS tratando de desacreditar la única opción que tiene por delante y como norte únicamente el pueblo de Puerto Rico, ese es el problema.
Cuando usted vota por alguien del PPD, no va a tener en su norte a Puerto Rico. Aparte de que no va a tener en su norte a Puerto Rico, el problema más grande que se da aquí es que obviamente no van a legislar de esa manera. O sea, y el 8 de noviembre a mí me parece que es meritorio, muy pertinente, un ejercicio donde obviamente tenemos que limpiar la casa. Tenemos que limpiar la casa. Porque si ustedes se fijan, ahora mismo hay dos facciones tirándole al Partido del Pueblo Trabajador. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, el Partido Popular, que es uno de los partidos tradicionales, básicamente nadie se ha dado cuenta que está emulando, está copiando completamente la fórmula del Partido Trabajador. ¿Por qué la fórmula del Partido del Pueblo Trabajador del PPT es es vista como tan nociva? Pues debido al hecho de que obviamente al integrar personas multiideológicas, ya el consenso de Puerto Rico es que todo el mundo quiere salir hacia adelante. El único problema es que, dada a la tradición nefasta, mala costumbre, que es el verdadero nombre que le lleva, de estar ocultando las cosas detrás del estatus, vamos a hablar del estatus rapidito. Ahora mismo vamos a hacer un plebiscito. La gente está desesperada. Un análisis imparcial, no es que yo creo en esto y quiero aclararlo, es que obviamente si tiramos un plebiscito ahora mismo, obviamente va a salir casi un 70, un 80% favoreciendo la opción de estadidad. ¿Por qué va a favorecer esa opción? Porque obviamente el puertorriqueño en la desesperación que se encuentra ahora, y aún aunque se le imponga una junta de control fiscal, va a tratar de optar por ver la vía más fácil, ¿verdad?, de salir de esta situación. Cuando realmente la vía más fácil es sacarlo todo. Por más de 40 años, específicamente vamos a ser un poco más justos para incluir al PIB, por los últimos 30 años en específico, después de los incidentes del Cerro Maravilla, el PIB básicamente se ha dedicado a llevar una línea completamente diplomática para supuestamente obtener la independencia. Por el otro lado, tú tienes un Partido Popular que básicamente su fórmula ideológica erosionó, implosionó, desapareció, finito, básicamente dicho por los mismos Estados Unidos. Y tienes por el otro lado la estadidad, que tuvo un informe nefasto del General Accounting Office del Congreso, diciendo en el 2014, estipulando muy claro, de que la estadidad no es viable porque es demasiado costosa y a largo plazo no le provee un verdadero o gran beneficio a los Estados Unidos. Eso no son palabras mías, eso es un informe de la oficina del Congreso, que es la que va a estar haciendo la primera evaluación de números en el caso de la Junta de Control Fiscal. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nadie aquí está peleando por las ideologías. Donde usted quizás pueda ver eso, fuera del PPT, quizás un poquitito, en el Partido Independentista, cuando tienen sus actividades, cuando hablan del tema, pues básicamente ahí. O sea, estamos hablando de un partido que todavía confía en las Naciones Unidas, que ya el mundo entero sabe que es un ente controlado por Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Que a Estados Unidos, ¿qué realmente le conviene? Vamos a hablar primero, ¿qué realmente le conviene a Estados Unidos en la condición de estatus? Le conviene la colonia. La colonia le conviene a Estados Unidos porque ahora mismo entre 30,000 a 35,000 millones de dólares es lo que ellos reciben para atrás. Los acreedores, pues, son los banqueros que tienen que recuperar los chavitos, el chenchito que hay por ahí. Pero sin embargo, mientras se tiene un control fiscal de Puerto Rico, se le paga a los amigos de la casa a costillas del sufrimiento del pueblo de Puerto Rico, porque eso es lo que en realidad es la Junta de Control Fiscal. Los Estados Unidos, entre el sector privado y el sector público, los Estados Unidos siguen generando billones, miles, decenas de miles de millones de dólares a costillas del pueblo de Puerto Rico. Porque básicamente las personas que han ostentado posiciones específicamente desde 1972 al sol de hoy, quienes han estado gobernando a Puerto Rico desde 1972 al sol de hoy, han sido personas, y escucha esto bien, que básicamente han sido escogidas por los mismos Estados Unidos. ¿Cuál fue el problema que tuvo Estados Unidos? Un ejemplo con Roberto Sánchez Videla y con Luis Aferré. Luis Aferré era el caso que ellos entendían que no podía fallar. Y ellos confiaron en que Roberto Sánchez Videla asumiera la gobernación porque venía de la mano de Luis Muñoz Marín, que es con quienes ellos establecen todo este negocio, que después a él, no sé si alguien allá en el Congreso le dijo, mira, ya tú le llamas como te dé la gana. Y él dijo, pues vamos a llamarlo Estado Libre Asociado. Entonces, cuando
en el caso de Roberto Sánchez Virella, tuvimos que fue un gobernador que, a pesar de militar en el Partido Popular Democrático, tenía mucha resistencia al control, y él mismo, sin declararse autonomista, llevó un cuatrenio completamente autónomo, entregando la última caja cuadrada. Que si las controversias, que él no fue un santo, que etcétera, muchas de ellas, básicamente un 60 o un 80% de ellas, fueron infiltradas de parte de Luis Muñoz Marín por ser un tipo que no sigue el plan. Se pone don Luis Aferré en 1968, y cuando entra don Luis Aferré en 1968, se dan cuenta de que, a pesar de que ellos estuvieron desde los años 40 financiando la expansión de los negocios familiares de la familia Ferré, se dieron cuenta que don Luis Aferré, dado los incidentes del 11 de marzo de 1971, siendo proestadista, siendo proamericano, se da cuenta que no le gustó la manera que ellos actuaron. Entonces ellos lo vieron como un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a buscar? Abogados ineptos, ambiciosos, que entonces corran al país. Y ahí es de donde se nace Rafael Hernández Colón y Carlos Romero Barceló. No nacen de ahí, obviamente, nacieron de sus madres, pero ahí es que empiezan estos gobiernos que se mantienen. Ahí es que empieza todas las manías de la politiquería sucia, los insultos, el dimidirete, el sensacionalismo mediático, y por ende seguimos viendo todo este ciclo. Pero resumiendo todo, a fin de cuentas, ¿qué es lo que pasa aquí con las condiciones de estatus? No es que el Partido del Pueblo Trabajador no tenga una posición de estatus, sino que cada miembro tiene su particular y personal preferencia en cuestión de cómo se debe manejar el tema del estatus. Como colectividad, lo que entiende el Partido del Pueblo Trabajador es que, obviamente, no está mal buscar una serie de paridad de derechos, y eso no quiere decir cooperar con la Junta. No está mal, pero obviamente es parte del mensaje de los estadistas. Básicamente se reconoce que estamos bajo una colonia, buscar una opción que no sea mantenernos dentro de la colonia, y obviamente que la decisión del estatus sea tomada por un pueblo de Puerto Rico fortalecido, un pueblo de Puerto Rico debidamente orientado, y si el pueblo de Puerto Rico pues decide que quiere proseguir detrás de una estadidad, pues entonces pues se trabajará para ello. Pero que básicamente lo que sí se tiene que salvaguardar son nuestros servicios de educación, nuestros servicios de salud, los servicios a la ciudad.